Doctor José Toro Hardy, se dice que los problemas fronterizos, cuando hay petróleo, la cuestión es mucho más delicada. En las Malvinas ahora se ha puesto el tema mucho más conflictivo, a pesar de que en 1834 los ingleses se habían apropiado de los 12.000 kilómetros de las Malvinas, pero ahora el petróleo hace que la cosa sea más enredada. Y en el caso de Venezuela, pues ha habido problemas en el Esequibo, una reclamación antigua nuestra. Precisamente Falcón Briceño fue el canciller en el 62 que pidió ante Naciones Unidas, señaló Luis Rito del Laudo en 1899 y se abrieron las comparaciones de Ginebra en 1966. ¿Cómo es la realidad petrolera en esa zona tan importante para Venezuela? Me tengo que ir un poco atrás. En 1991, Saddam Hussein invade Kuwait. Al retirarse, se interrumpe la producción petrolera de Kuwait y las Naciones Unidas le aplican un embargo a la de Irak. El mercado se queda sin petróleo y hace lo que siempre hizo, voltea la mirada hacia Venezuela. Pero en Venezuela el potencial de producción petrolera se había disminuido sensiblemente porque no había inversiones del Estado, ya estaba nacionalizada la industria y se requerían inversiones. Eso marca la necesidad de la apertura petrolera. PDVSA va a la Corte Suprema de Justicia y le dicen, díganos cómo hacer. Y la Corte Suprema señala un camino. Con ese camino en la mano va al Congreso y le dicen, fijen ustedes las bases mínimas. Y el Congreso fija las bases mínimas. Entonces se llega a las negociaciones, una de las cuales muy importante fue con ExxonMobil, con Exxon concretamente, que era en aquel entonces, que es una asociación estratégica en Cerro Negro. Se hace una gran inversión para producir crudos extrapesados de la faja del Orinoco con una tecnología nueva para procesarlo en una gran planta de mejoramiento de crudos que se monta en Jose. Pero ese crudo se procesaba parcialmente en Jose y se terminaba de procesar en una enorme refinería que era propiedad 50% de PDVSA y 50% de Exxon en los Estados Unidos, en Luisiana, la refinería de Chalmette. ¿Esa es la refinería que vende Venezuela ahora? Esa es la refinería que se acaba de vender ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el presidente Chávez llega al poder, le pide a la Corte Suprema de Justicia anular todos los contratos de la apertura petrolera. Después de 2 años, la Corte Suprema de Justicia dice, no, aquí se cumplieron todos los extremos legales, esto es perfectamente válido. Entonces el presidente Chávez toma otra vía. Modifica la ley, mediante una ley habilitante, modifica la ley de hidrocarburos y cambia las condiciones. Soberanamente un país tiene derecho a cambiar sus leyes. Pero al cambiar las condiciones del contrato, le dice a las empresas que habían venido con la apertura petrolera, o ustedes aceptan estas nuevas condiciones o se van de Venezuela. Sabiendo que había una posibilidad de ir al exterior a un tribunal arbitral. Y eso es lo que hace ExxonMobil. Y en ese tribunal arbitral perdimos. Y tenemos que pagarle 1.600 millones de dólares. A pesar de que se había tratado de negociar el gobierno venezolano con la Exxon. Bueno, pero al final lo que propone el gobierno no fue, y el tribunal arbitral le da la razón a Exxon. Tenemos que pagarle 1.600 millones de dólares. No teníamos con qué. Vendimos entonces la refinería de Chalmette. ¿Y esto qué tiene que ver con Guyana? Tiene que ver que entonces Guyana, ExxonMobil se va de Venezuela y empieza a explorar Exxon en Guyana y consigue petróleo. Incluso en las aguas en reclamación. Incluso en las aguas en reclamación, aunque donde ella ha perforado hasta el momento son aguas que no están en discusión, pero es un mismo yacimiento que abarca aguas en negociación. Ok, pero ¿cuál es el problema? Desde el 2004 el presidente Chávez había ido a Guyana tratando de buscar el apoyo de los votos del CARICOM para elegir al secretario general de la OEA. Y en aquel momento lo que él dice, ya Venezuela no va a seguir objetando las inversiones extranjeras que se hagan en la zona en reclamación. De manera que Exxon va con la bendición de Venezuela, ya lo puede hacer. Es lo que llaman los diplomáticos la declaración unilateral que genera derechos. Exacto. Pero en este momento el gobierno ha sido muy duro. La canciller Rodríguez ha dicho, Delcy Rodríguez, que es territorio venezolano y ha señalado tanto al gobierno como a la móvil de violar el territorio nuestro. Bueno, lo que pasa es que creo que lo está diciendo un poco tarde, porque ya el presidente Chávez había reconocido en un momento determinado que las inversiones que se hicieran allí él no las iba a objetar. Pero es posible precisamente que ahora nosotros volvamos a esa reclamación. Y en el caso petrolero hay grandes recursos petroleros en la zona. Se están encontrando grandes recursos petroleros en la zona, pero fíjate cómo se complica la situación. Ahora ExxonMobil, que antes no se atrevía a invertir allá, está invirtiendo allá. Pero al mismo tiempo que pasa, buscando el apoyo de las islas del Caribe, del CARICOM, Venezuela monta el programa de Petrocaribe y le empieza a entregar bajo condiciones de subsidio, claramente de subsidio financiero a todo el Caribe petróleo a través de Petrocaribe. Pero ya Venezuela no tiene cómo, el precio del petróleo ha caído dramáticamente y la producción petrolera de Venezuela también está cayendo. Por eso el gobierno norteamericano reúne a las islas del Caribe para ofrecerle una alternativa petrolera. Con gas.
shale gas. Entonces, fíjate cómo se va formando una confluencia de factores. Ahora Exxon está en Guyana. Ya no tiene intereses que defender en Venezuela. Las islas del Caribe, a quien Venezuela le ha entregado petróleo en grandes cantidades, ya saben que Venezuela no le puede seguir entregando. En cambio, le están ofreciendo por otra vía gas. Y ellas están, todas, el CARICOM entero, 15 naciones, están apoyando la posición de Guyana. Además, Inglaterra mueve mucho las antiguas colonias, que es el Commonwealth, que son, creo que 56 estados, ¿no? 56 estados y 15 estados del CARICOM en este momento están alineados en contra de la posición de Venezuela. Eso no se hubiera dado si Venezuela no se hubiera comido la autopista en la flecha del mundo. Pero eso hicimos, nos comimos la flecha en la autopista del mundo y ahora el mundo está chocando contra nosotros. Y en este momento, ¿qué hacer entonces cuando ya hay un reclamo formal de Venezuela, que seguramente habrá que llevarlo como Argentina ha hecho con las Malvinas toda una campaña, un debate? Va a ser una campaña, pero antes resulta que eso se ha transformado en una negociación bilateral aceptada por las Naciones Unidas, donde Venezuela tenía su embajador y dependía del secretario general de Estados Unidos. ¿Cómo que se llamaba? El embajador que durante muchos años fue Emilio Figueredo, quien... Sí, Emilio Figueredo fue un negociador, claro. Fue el negociador. Ahora no, ahora vamos a tener que ir a las Naciones Unidas. Y es difícil porque nos vamos a enfrentar con un tratado internacional que habíamos perdido desde principios del siglo XX. A menos que, como también Guyana está exigiendo, se vaya a la Corte Internacional de Justicia, que Venezuela siempre la ha rechazado. Por cierto, tu hermano, que también es un gran diplomático, Toro Hardy, ha escrito mucho sobre la no conveniencia de ir, Alfredo, ¿no?, Ese es a la Corte Internacional de Justicia, sino mantener la negociación directa, porque tanto con Colombia como con Guyana son factores muy importantes para Venezuela. Ese es el punto. Yo creo que a nosotros nos convenía más la negociación directa, pero nos hemos colocado en una posición donde nos van a llevar, querramos o no, a la Corte Internacional, o nos van a llevar a posiciones a la OEA. Bueno. Hemos deteriorado sustancialmente la posición de fortaleza que tenía Venezuela. Hay que esperar la intervención del presidente Maduro ante la Asamblea General Nacional para ver por qué camino va, pero no quiero terminar sin también preguntarle, porque usted es experto en materia petrolera, el petróleo en el mundo, ¿qué situación hay? ¿Por qué Yemen ahora y el caso de Siria, los precios del petróleo siguen todavía muy bajos? Bueno, porque resulta que hoy en día, primero, la economía mundial está débil, no se ha recuperado desde el 2008 en la medida en que debía ser. Europa corre el riesgo ahora de deteriorarse aún más. La economía mundial sigue debilitada y por lo tanto no demanda tanto petróleo. Pero simultáneamente vemos a Irán negociando en este momento. ¿Eso podría ser una alternativa para más petróleo al mercado? Claro, así como la demanda no está creciendo como se esperaba, la oferta sí puede crecer. Puede aumentar sustancialmente la colocación de petróleo de Irán en el mercado y también el de Irak, a pesar de los problemas, puede aumentar. De manera que se corre el riesgo de que haya una sobreoferta aún mayor de la que existe en momentos en que los países árabes, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, etcétera, ya no están de acuerdo con la, posición que mantenía la OPEP de que cada vez que bajaban los precios, la OPEP recortaba producción para forzar una baja en la oferta y así subiesen los... Ya eso no lo La acepta. última reunión de la OPEP no hubo recortes de producción y además tienen grandes reservas financieras, ¿no? Todos ellos. Todos ellos se prepararon, menos Venezuela. Pero Nigeria tal vez. Bueno, y Nigeria, pero fundamentalmente Angola. Venezuela, que es doloroso, porque el primer fondo anticíclico, como se llamaba, que crean los países de la OPEP, se creó en Venezuela en la época de Rómulo Betancourt, en 1960. Kuwait sobrepasa 600 mil millones de dólares. Arabia Saudita 700, 800, 900 mil millones de dólares, y Venezuela no tiene nada. Desmontó el Fondo de Estabilización Macroeconómica, después de haber sido el primer país de la OPEP que crea un fondo anticíclico tratando de prever lo característico de los mercados petroleros, que es la volatilidad de los precios. Ya de 1960 Venezuela había creado en el gobierno de Betancourt un fondo anticíclico. Ahora Irán en este caso, que es tan amigo de Venezuela, si aumenta la producción, pues también golpea más a Venezuela, ¿no? Bueno, claro, si es que en las reuniones anteriores a la OPEP, Irán y Venezuela estaban alineados en pedir recortes de producción, pero en la última reunión de la OPEP, lo que está pidiendo Irán es que le permitan aumentar su cuota dentro de la OPEP porque ya va a aumentar su producción. Y el problema Irán, Arabia Saudita no podrá tarde o temprano también volver a una confrontación que complique el mercado petrolero.
Sin duda, digamos que las divisiones entre los países islámicos vienen desde el asesinato del nieto de Mahoma. Claro, claro. El año que... El 632 632 en es cuando adelante, muere eso Mahoma, nunca sí. se ha interrumpido. A pesar de eso, pues la OPEPA ha funcionado a pesar de esas grandes divisiones. Pero en este momento, esa división entre chiitas y sunitas está allí latente. Claro. Pero por el momento, lo que está planteado es un aumento de la producción, de la oferta petrolera en los mercados, sobre todo con ¿Seguiremos entonces con malos precios petroleros por ahora? Yo me temo que los precios petroleros, en lugar de subir, pueden bajar y que eso puede complicar sustancialmente la situación de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a José Toro Hardy. Siempre es agradable conversar sobre el tema petrolero.